Bien, amados, ustedes entiendo, han estado estudiando no sé por cuánto tiempo ya el Sermón del Monte y seguramente ya sabrán que el gran tema del Evangelio de Mateo es el reino de los cielos, el reino de Dios. Pero el tema del Sermón del Monte es el Evangelio de ese reino, las noticias buenas que hay en el reino de Dios. El Sermón del Monte es como la constitución, la ley, la forma de vida, el carácter de los ciudadanos que viven en ese reino de los cielos. En el capítulo 5, que es donde comienza el sermón y va a terminar en el capítulo 7, todo el capítulo 7, el Señor inicia su sermón hablando con las bienaventuranzas del carácter del cristiano, es decir, del carácter de los ciudadanos del reino y de cómo se relacionan con el mundo. El Señor menciona dos metáforas poderosas y tremendas acerca de quién es un cristiano. Él dice: vosotros sois la sal del mundo, vosotros sois la luz del mundo. Son las dos declaraciones más extraordinarias que Cristo haya podido hacer acerca de un creyente. Estas declaraciones hablan sobre la influencia para bien del cristiano en el mundo si vive con ese carácter. Seguidamente el Señor hace una descripción de la justicia del reino que excede la justicia de los fariseos, es decir, la justicia del sistema, el sistema religioso, el sistema humanista, el sistema legalista, el sistema moralista. Cristo afirma que todo cristiano debe vivir en esa justicia superior, o de lo contrario no es contado como un ciudadano del reino. Esta justicia del reino de Dios es ilimitada. No se reduce solamente a cumplir normas de manera externa, sino que debe penetrar en lo más íntimo del ser. Es decir, la justicia del reino de Dios es un tema del corazón. Mi silencio es para que tú reflexiones. Ser cristiano es un tema del corazón. Corazón, mente, motivaciones, intenciones, deseos. Así pues, el Señor nos provee 6 ilustraciones de lo que esto significa. 6 veces oímos decir al Señor estas palabras: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Ahora, en el capítulo 6, nuestro Señor va a continuar con el tema de la justicia del reino, pero cambia el énfasis. Mientras que en el capítulo 5 el Señor enfatiza el ser justo, el ser bondadoso, el ser puro, el ser honesto, el ser amoroso. En el capítulo 6, el énfasis es en las cosas, en el hacer las cosas justas. Es decir, el énfasis es en el hacer. De hecho, el capítulo comienza con estas palabras: guardaos de hacer vuestra propia justicia. Así que en este capítulo la justicia está ligada a la práctica de la limosna o de las buenas obras, de la caridad, la práctica de la oración, la práctica del ayuno, la práctica de la búsqueda del reino de Dios y su justicia, antes que buscar las riquezas y las cosas materiales. Este es el capítulo 6. En el versículo 1 de este capítulo el Señor hace una introducción a los 17 versículos que siguen, es decir, a los versículos 2 al 18. Y contiene un gran tema este versículo 1, la autenticidad de los actos humanos. En el versículo 2, el Señor va a poner el primer ejemplo, el dar limosna y la motivación correcta que esta práctica debe tener en el creyente. El versículo 3 describe claramente una mesura
una cautela, una prudencia del creyente cuando actúa. El 4 muestra la recompensa de esa prudencia. Y el 5 inicia el Señor con el segundo ejemplo de la oración. Hace referencia a la oración en general del creyente cuando da gracias, cuando pide, cuando adora. El 6 nos presenta la intimidad de esa oración, el secreto en que debe vivir el cristiano en la comunión con Dios. Luego el 7 nos habla y nos contrasta la oración de un verdadero creyente con la oración de un falso creyente, la oración verdadera y la oración falsa. El 7 nos habla de esa oración falsa. Y el 8 nos habla de la relación del creyente con Dios y la relación del incrédulo con Dios. Luego en el 9 nos presenta una centralidad. Ese versículo 9 nos dice que la centralidad en la oración y en la vivencia cristiana es exaltar el nombre santo y bendito de Dios. Y el 10 nos muestra el absoluto dominio que tiene Dios sobre todas las cosas. En el versículo 11 lo que podemos ver es una total dependencia que el cristiano tiene de Dios. En el 12 se nos habla del perdón y en el 13 nos muestra el poder de Dios para librarnos del mal. En el 15, el 14 y el 15 nos hablan de la condición que tiene el perdón y el 16 de la forma incorrecta de ayunar y la recompensa que eso trae. El 17 y 18 nos habla de la forma correcta de ayunar y la recompensa que trae esa forma, esa motivación correcta, ese acto auténtico del creyente. Ahora bien, a partir del versículo 19 y hasta el versículo 34 es un gran tema. Es decir, los versículos que hemos leído hoy no están desprendidos del versículo 19 hasta el 24. Ahí es donde encaja este por tanto. Cuando el Señor dice por tanto, está refiriéndose a los argumentos que Él ha esgrimido desde el versículo 19 al versículo 24. Allí encontramos en el 19 lo efímero de la vida versus la eternidad del cielo. Del 22, eso está en el versículo 19 al 21, y del 22 al 23, la referencia es a la mente, a los pensamientos, a la cosmovisión cristiana, a la mentalidad del cristiano, a que el cristiano tiene la mente de Cristo. Y en el versículo 24 hace referencia a la voluntad, a las decisiones y a las disposiciones del corazón y a la capacidad ilimitada del hombre para amar una sola cosa. Ahora bien, amados hermanos, hemos llegado a nuestro pasaje. Me he permitido dar este contexto para que tengamos mayor capacidad de comprensión y de entendimiento de lo que ahora el Señor va a hablar. Si bien es cierto que en los primeros versículos se nos requiere para una devoción y comunión y profunda y secreta comunión con Dios, en nuestro texto se nos demanda una confianza absoluta en Dios. El Señor afirma que nuestro Padre Celestial tiene cubiertas todas nuestras necesidades y nos da una razón muy poderosa. Dios tiene en alta estima a su iglesia, a sus redimidos, al creyente, a ti. Dios te tiene en alta estima. Y esa, por supuesto, hermanos, es una razón suficiente para titular este sermón el valor que Dios nos da. El pasaje es largo, amados hermanos. El pasaje es extenso y es imposible exponerlo en una sola predicación. Por lo tanto, he apelado a esgrimir ante ustedes 3 puntos nomás del pasaje. Nuestro primer punto lo vamos a encontrar en los versículos 25 al 29. Nuestro valor en Cristo.
Nuestro segundo punto lo encontramos en los versículos 30 al 32, nuestra falta de fe. Y nuestro tercer punto lo vamos a encontrar en los versículos 33 al 34, nuestra verdadera necesidad. Voy despacio para los que van tomando nota, aunque entiendo que estoy quedando grabado y lo pueden volver a ver. Veamos entonces, amados hermanos, de manera tranquila, pausada, nuestro primer punto. El único que debe estar angustiado aquí en este momento soy yo, que estoy exponiendo. Usted está tranquilo porque está tomando nota y está oyendo. Nuestro valor en Cristo. Amados, lean conmigo estos versículos. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Pregunta retórica. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Y por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, no hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Amados hermanos, la primera línea de nuestro texto dice, no os afanéis. El sentido de esta expresión es no estar ansioso o no tener una tendencia a preocuparse. Una mejor forma de leerlo sería, no estéis ansiosos. En realidad, cuando uno lo translitera del griego al español, así se lee, no estéis ansiosos. O no tengáis ansiedad, o no estéis angustiados por o acerca de vuestra vida. La idea de la palabra en el original es distraerse. La ansiedad, la preocupación nos distrae, nos desenfoca. Tener la mente dividida en dos pensamientos es la idea de esta expresión. En los versículos 19 al 24, la mente está dividida entre Dios y la riqueza. Y en nuestro pasaje la mente está dividida entre Dios y la pobreza, o entre Dios y la necesidad. Como quiera que sea, el adversario querrá distraernos para que ya nuestra confianza no esté puesta en Dios. En los versículos 22 al 23, esta mente dividida o ese pensamiento dividido nos produce una visión espiritual de estrabismo, una visión visca. Vemos doble, es decir, ya no vemos solo a Dios, vemos a Dios y al problema, pero generalmente a Dios lo vemos más pequeño. Estamos distraídos, como lo estaba María en Betania, en una casa humilde, la hermana de Lázaro. Su afán por los quehaceres de la vida le habían distraído de lo verdaderamente importante. Y así se lo hizo saber el Señor cuando le dijo, afanada y turbada estás. En contraste, María, su hermana, estaba enfocada. Tenía una sola visión, tenía una sola idea, tenía un solo propósito en su corazón, un solo pensamiento. Su mente no estaba dividida. Ella sabía bien lo que quería, lo que realmente necesitaba. Por tanto, ella se sienta a los pies del Señor a oírle, a disfrutarlo. Hermanos, del mismo modo que María, la hermana de Lázaro, estaba afanada y turbada,
nosotros también podemos caer en ese dualismo, en el peligro de vivir una vida doble, con una visión falsa. Así que en nuestro pasaje, el Señor nos está exhortando a no tener nuestra mente dividida, sino que en nuestro pensamiento sea un todo que confía en Dios. Un todo que depende de Dios. Un todo que descansa en Dios. Un todo que espera en Dios. El Señor argumenta que Dios, que es dador de la vida, también dará el sustento. Si el sustento es importante, la vida lo es más. ¿No es la vida más que el sustento? Si el vestido es importante, el cuerpo lo es más. ¿No es el cuerpo más que el vestido? Ahora bien, amados hermanos, nuestro Salvador nos ofrece una razón por la que el creyente puede vivir confiado. Oh sí, hermano, tú puedes vivir confiado, es posible vivir confiado. El Señor dice: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas?, refiriéndose a la bandada de aves que muy seguramente estaba pasando por el mar de Galilea cuando Él pronuncia estas palabras. Este precisamente es el punto. Dios, que creó todas las cosas visibles e invisibles, con su infinito poder y su infinita sabiduría las creó. Y con su infinito poder y su infinita sabiduría las sustenta, las sostiene. Pero podemos observar en los primeros capítulos de las Escrituras que Dios puso por administrador de su creación terrenal al hombre. Todas las cosas fueron hechas por su palabra, pero cuando creó al hombre y a la mujer, lo hizo con sus propias manos y luego sopló en ellos aliento de vida. De manera que no es tan difícil darnos cuenta de la posición que tiene el ser humano en la creación terrenal de Dios. No obstante, este mismo ser humano se rebeló, alzó su pequeño puño contra su Creador. Se alzó en armas con Dios y se hizo su enemigo. Dios, que es justo y santo, y que por consiguiente no tendrá por inocente al culpable, y ha señalado un día para su venganza, también es lento para la ira y rico en misericordia, y se duele del castigo, como un padre se compadece de su niño. Debido a su carácter misericordioso, Él ha determinado salvar un remanente de la raza caída. De los 4 puntos cardinales de la tierra, de toda lengua, tribu y nación. Para llevar a cabo su plan, se ha provisto de un sustituto, en el cual cargó la culpa y pecados de aquellos que determinó salvar en la eternidad pasada en el consejo eterno de redención. En este ejecutó su justo juicio a fin de no destruir a los que amó desde antes de la fundación del mundo, y que por este sustituto, el cual es Cristo, los amados llegasen a ser salvos mediante la fe en Él. Estos salvos,
Han llegado a ser muy amados. Han llegado a ser de gran valor, de gran valía, de gran estima a los ojos del Santo Dios. Ese es nuestro punto. No por lo que son, sino a pesar de lo que son. El Señor en una ocasión le dice al pueblo de Israel: no por ser vosotros el más grande, bello y honrado de los pueblos, los he escogido yo. Todo lo contrario. Erais el pueblo más pequeño, miserable y con un pueblo digno de toda conmiseración. Eso no lo tengo escrito, pero ustedes pueden escribirlo. Ahí quedó grabado. Así que el hombre de suyo es pecador. No puede y no quiere amar a Dios. Pero aún así, este pequeño remanente de la raza humana que había y que hay en el corazón de Dios y que Él determinó en su santa e infinita sabiduría amar, ha venido a ser muy amado y valioso en Cristo, quien es su Hijo amado. Cristo, Hijo de su complacencia. Cristo, Hijo de sus delicias. Y por cuya obediencia hemos venido a ser salvos los de la fe. Así es, hermanos, como el cristiano ha llegado a ser de mucha valía para Dios. Así es como Dios mismo lo dice. Éxodo 19, 5 al 6, allí leemos: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, le dijo Dios a Moisés. Y luego en Malaquías, esto es lo que leemos en 3:17: y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Y luego Isaías 43, 4 al 7 dice: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos a mis hijos y mis hijas, de los confines de la tierra, todos los llamados por mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y luego Pedro interpreta estas palabras en el 2, 7 al 10 de su primera carta. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, erais unos miserables gentiles, pero ahora sois pueblo, sois el verdadero Israel, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Acaso, hermanos, has de salir tú esta mañana
con la angustia que pueda haber llegado en tu corazón? ¿Acaso puede haber un problema en la vida que te robe el gozo de esta verdad eterna del Evangelio? Amado hermano, eres de gran valía a los ojos del Señor, si es que eres cristiano, si es que eres un verdadero redimido, si es que has creído de corazón. Así que, hermanos, Dios se ha encargado de hacernos saber lo valiosos que somos para Él. Pero este valor que Él nos da no proviene de algún mérito nuestro. No hay nada en nosotros por lo cual Dios deba amarnos. Por el contrario, todo lo que hay en nosotros, todo lo que nosotros somos, despierta la ira de Dios. Pues nacimos pecadores y por naturaleza fuimos pecadores. Entonces, todo lo que éramos antes de estar en Cristo despertaba la ira de Dios, como lo dice el Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Así que el infierno está ahora mismo ardiendo justo debajo de los pies del impío, y en poco tiempo caerá el malvado en el hoyo. No así los que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, con el Cordero Santo, que quitó de nuestros pecados quitó de nosotros el pecado, esa culpa, esa mancha horrible. Para los cristianos verdaderos, la misericordia de Dios es expedita cada día. Esta misericordia se renueva con cada amanecer. Cada mañana los cristianos pueden despertar con una esperanza viva. Óiganlo bien, no es una esperanza desesperada. No es una esperanza que no sabe si llega o no llega. Es una esperanza viva. Es una esperanza confiada. Es una esperanza que sabe bien que Él vendrá. Jeremías, en sus lamentaciones, en el 3:22 al 23, dice estas palabras: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. De manera que es una locura, es un absurdo la ansiedad en un cristiano. Cuando el Señor nos dice: no estéis afanosos por vuestra vida, precisando las cosas de nuestra ansiedad, el vestido, la bebida, la comida, los recibos de la luz, del agua, del teléfono, del gas, la pensión, la enfermedad, la soledad, la decepción. El Señor rápidamente señala con precisión la causa de estas angustias. Y esto, por supuesto, amados hermanos, nos lleva directo a nuestro segundo punto: nuestra falta de fe. Lean conmigo los versículos 30 y 32. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Amado hermano, son los impíos los que buscan riquezas. Son los impíos los que buscan la gloria de este mundo. Son los impíos los que viven en su afán, en su avaricia, en sus ambiciones,
en sus deseos desbordados. No es que sea ilegítimo que un cristiano trabaje y produzca riqueza material. Lo ilegítimo es que viva afanado por estas cosas. En la práctica, esta ansiedad lleva muchas veces al cristiano a tomar atajos que después se vuelven en contra de su propia vida, empeoran la situación. No pretendas ayudarle a Dios. El argumento del Señor es simple pero contundente. Si Dios, el eterno y grande y sublime, se ocupa de cuidar la hierba que a la mañana es y a la tarde se seca y es tan perecedera y tan efímera, entonces, ¿no habrá de ocuparse acaso de aquellos que ha redimido para vida eterna? ¿Tiene este argumento alguna discusión? ¿Acaso puede alguno objetarlo acá? La respuesta no se hace esperar en nuestras mentes. ¡Claro que sí! No tiene sentido entonces afanarse. Dios proveerá comida. Dios proveerá bebida. Dios proveerá vestido. Dios provee sustento para sus hijos. ¿Acaso no leímos en el capítulo 5, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy? Demostrando ese texto la absoluta dependencia que el cristiano tiene de Dios y el absoluto dominio que Dios tiene para proveer. Cuando miramos los pasajes paralelos a este regaño, hombres de poca fe, en nuestro pasaje es el afán por la vida. En 8:26 del mismo libro es el miedo a una tormenta. En 14:31 es el miedo de Pedro a hundirse en el mar tormentoso. En 16:8 son los pensamientos negativos por olvidar el poder de Dios y lo que Cristo había hecho multiplicando panes y peces para alimentar una multitud. En todos ellos el regaño es el mismo. Hombres de poca fe. Allí está tu problema, hermano. Tu problema no es que ganas poco, no es que no tienes trabajo, no es que ganas el mínimo, no es que pagas un arriendo muy caro, no es que la vida está cara, no es que la gasolina se ha doblado el valor. Tu problema no es el gobierno, tu problema no es el país en que naciste, ni la familia en que naciste. Tu problema es que no tienes fe. Así que Dios, Cristo, ha puesto el dedo sobre la llaga, señalando nuestro problema con alta precisión. En el sermón a los Hebreos se define la fe como una seguridad absoluta, como una certeza de lo que Dios hará. Así se lee en el 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta fe no es una autosugestión. No es que haya en nosotros un esfuerzo mental, una determinación firme para decir voy a creer, voy a creer, voy a confiar, voy a confiar. Oh, no. Hermanos, o creemos o no creemos. Las Escrituras nos enseñan con alta claridad que la fe es un regalo de Dios para sus escogidos. Es un don que se nos concede por gracia. Es decir, es un regalo gratis.
No obstante, una vez que se ha recibido este precioso regalo, el cristiano debe ejercitarse en esa fe. Este ejercicio en la práctica sucede por oír el Evangelio. Así que la predicación, la autopredicación, la lectura de la palabra de Dios, la oración ferviente, la adoración que contempla profundamente a Dios, la comunión sincera y genuina entre hermanos, son los medios de gracia por los cuales Dios nos afianza en la fe. ¿Cómo puedes tener fe tú que no te congregas frecuentemente? Tú que te alejas por largas temporadas del pueblo redimido. ¿Cómo puedes tener fe si nunca lees la palabra de Dios? ¿Cómo puedes tener fe si no vienes a oír el Evangelio? ¿Cómo puedes tener fe si no tienes una genuina y verdadera comunión con Cristo en oración y en adoración? La fe, amados hermanos, es un regalo que se nos concede, pero el medio por el cual se nos entrega es el oír el Evangelio. Hoy estoy plenamente convencido y seguro que saldrás de este lugar con fe, si no cierras tus oídos. Además, al mejor estilo de Job, Dios perfeccionará, o mejor, nos perfeccionará en la fe a través de las pruebas. Entiendo que nadie diga amén. Aprenderemos, hermanos, sí o sí, a confiar en Él, a depender de Él. Estos hombres estaban con Cristo. Me refiero a los que estaban ese día en el sermón. A los que estaban ese día en el monte o en la llanura, según lo dice Lucas. Ellos presenciaron los milagros. Oyeron de primera mano sus palabras. Ellos conocieron la dulce voz, el dulce tono del Señor. Convivieron con Él. Vieron sus acciones. Vieron sus reacciones. Sus respuestas a cada situación. Y aún así, en muchas ocasiones, dudaron. Amado hermano, ¿cuánto tiempo hace que estás oyendo a Cristo? Que eres cristiano, que oyes sermones, que lees las Escrituras, que cantas para Dios, que oras para Dios. Ahora bien, en este tiempo, Cristo no está lejos de nosotros. También nosotros hemos visto su poder. ¿O alguno acá se atreve a negarlo? Hemos experimentado en muchas ocasiones su misericordia, su ternura, sus cuidados. Y aún así, en muchas ocasiones, como ellos, nosotros dudamos. Hombres de poca fe. El problema de nosotros es exactamente el mismo de aquellos hombres. El ser humano no ha cambiado. La falta de fe, la confianza en Dios.
Problema moderno, problema de antaño, problema de la humanidad. Permítanme, amados hermanos, dar una pequeña ilustración de confianza. Si alguno quiere acá acercarme a esa silla. Amados hermanos, no importa cuántos años tú lleves de ser evangélico o cristiano o con el mejor nombre que tú le quieras poner. Igual, cristiano era un nombre peyorativo, era para ofender. Ese bello nombre lo adoptamos nosotros en Antioquía, al norte, cuando aquella comunidad preciosa de donde sale Bernabé y Pablo a sus ministerios, lo adoptan como cristianos. Entonces no importa cómo te quieras llamar, a mí me da igual. Lo que yo quiero es que tú seas un verdadero redimido. Pero no importa cuántos años lleves de estar diciendo que crees en Cristo, que tú confías que Cristo te puede sostener. Puedes decirlo millones de veces y puedes durar toda una vida confesando eso y aún así en tu corazón no haber creído. Yo puedo pasarme toda la vida diciendo que esta silla es capaz de resistirme y aún así nunca confiar verdaderamente en eso. Amados hermanos, esto es confiar. Creer de corazón, verdadera relación con Cristo, haber nacido de nuevo. De manera pues, amados hermanos, que Cristo nos hace volver nuestra mirada y nuestro pensamiento a lo verdaderamente valioso, a las cosas superiores. En lugar de estar ansiosos por comida o bebida, deberíamos pensar en la vida. En lugar de estar angustiados por ropa, deberíamos estar cuidando nuestro cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Dios sabe bien nuestra más profunda necesidad. Dios conoce de primera mano nuestra más profunda necesidad. Y esto, por supuesto, amados hermanos, nos lleva directo a nuestro tercer punto, nuestra verdadera necesidad. Lean conmigo los dos últimos versículos de nuestro pasaje. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque mañana lunes traerá su afán. Basta lunes, martes, miércoles, jueves y viernes y sábado su propio afán. Y nos vemos aquí el domingo. Bueno, ustedes, yo me voy para la iglesia otra. Amados hermanos, la necesidad de la humanidad no son cosas materiales, ni mucho menos lujos. Nosotros podemos vivir perfectamente sin televisores, podemos vivir sin celulares, podemos vivir sin computadoras, podemos vivir sin carros, incluso podemos vivir sin ropa, o no se vivía así en Edén. Cada día trae consigo sus propias condiciones. Afanarnos por mañana no tiene sentido, puesto que no sabemos ni siquiera si estaremos en esta tierra mañana. Los invito a mi sepelio. Va a estar hermoso y deben cantar el himno cara a cara, espero verle. La iglesia que pastoreé por 10 años sabe bien el himno que va a cantar el día de mi sepelio. De manera que hay una necesidad más profunda.
en todo ser humano. Una necesidad con implicaciones eternas. Cuando Satanás tentó al Señor, lo hizo con cosas efímeras y pasajeras. Le ofreció, dizque, los reinos de este mundo. Puesto que es lo único que Él puede ofrecer. Todo lo banal, todo lo vano. Pero la respuesta del Señor fue contundente. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Claramente, el Señor deja establecida la verdad eterna del Evangelio, que Dios es nuestro verdadero sustento. Por lo tanto, nuestras prioridades estarán al revés. Si en lugar de buscar a nuestro sustentador, buscamos por nuestra propia cuenta nuestro sustento. Cuando Cristo dijo que fuéramos como niños para entrar al reino de los cielos, no se refería a inocencia, jamás, puesto que no hay ningún niño sobre la faz de la tierra que sea inocente. Desde el vientre ya somos pecadores. La genética del pecado ha sido traspasada de generación en generación por el primer Adán. El ser humano nace muerto. Desde que nacemos comenzamos a envejecer, mostrándose claramente las evidencias del pecado. Así que manifiestamente hay en el hombre una profunda necesidad espiritual. Esta necesidad no puede ser compensada con cosas materiales como comida, como agua, y mucho menos por lujos, como un reloj o como cualquier juguete caro. Solo Cristo puede suplir esa necesidad. Es una necesidad de justificación la que tú tienes. Es una necesidad de limpieza de pecados. Es una necesidad de perdón. Es una necesidad de redención. Es una necesidad de justicia. Es una necesidad de reconciliación con Dios. Esa es tu verdadera necesidad. No mires doble. No mires visco. Pon tu mirada en lo alto, donde está el Rey, el Señor, el sustentador. La prioridad para el cristiano es y debe ser el reino de Dios y su justicia. De ese reino esto es cosmovisión cristiana. Todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que vivimos, lo vivimos para la gloria de Dios. No fuimos creados para ser felices. No le creas esa mentira a la psicología. Tú no fuiste creado para la felicidad. Fuimos creados y fuimos luego redimidos para la gloria de Dios. Este es el fin de todas las cosas. Que conozcamos a Dios y que disfrutemos de Él para siempre. Hermanos amados, para esto hemos sido creados. Gracia y paz de Dios.
Oremos. Amado Señor, gracias, porque el brillo que hay en tu texto es impresionante. Sé bien que soy un torpe y he quedado corto y no he podido exponer tu pasaje. En muchos aspectos hay una profundidad impresionante, terrible. Señor, pero estamos enfrentados ante tu santidad, ante la belleza de tu pureza, de tu poder, ante tu brillo santo. Y podemos estarlo porque Cristo nos ha escondido. Él es nuestra ciudad, refugio donde el vengador no nos alcanza. Allí estamos en esa roca firme y es inconmovible, y por eso podemos permanecer, porque Él es inconmovible. Y Él es el amado, y por eso somos amados, porque estamos en el amado. Así que perdónanos por pecar con nuestras angustias, con nuestros afanes, con nuestras carreras, y no pararnos a mirar al cielo, a las aves, a mirar el campo. Ejemplos tan sencillos que pusiste que cualquier niño los entiende. Las aves no es que no trabajen, ellas hacen sus nidos, ellas vuelan y cuando hacen esas travesías, llegan fatigadas y cansadas, pero cuando están volando y cuando se están fatigando en ese vuelo, jamás están angustiadas. No hacen su trabajo con angustia. Son laboriosas porque tu texto no nos llama a la pereza. Nos dice que seamos laboriosos, confiados. Oh Señor, ayúdanos a creerte. Afiánzanos en la fe. Cuando tus queridos y nuestros queridos hermanos primarios, ellos oraron a ti y dijeron: aumentanos la fe, la respuesta tuya fue tan contundente que les dijiste: si tuvierais fe como un grano de mostaza. No se necesita que sea grande, se necesita que crezca en nosotros, que sea sembrada como la semilla más pequeña de la tierra, pero que luego crece y es un árbol frondoso y el más grande. Bendito seas, Señor. Oh Dios, concédenos la fe y afiánzanos en ella. Podemos orar, Señor, porque Cristo, nuestro amado Señor y Salvador, hizo los méritos en la cruz. Así que venimos a ti en el nombre de Él. Amén y amén.